Continuamos en Reporte Estelar esta noche conversando sobre el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Recordamos una figura jurídica que se establece en los artículos 337, 338 y 339 de nuestra Carta Magna. La etiqueta Reporte Decreto a su disposición para que ustedes participen a través de las redes sociales, la cuenta @reporte_GB y también la cuenta @Carlos Penaloza para que también nos mencionen y hagan llegar sus comentarios. Recibimos en estudio a Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias también por acompañarnos y queremos en primer lugar consultarle sobre la utilización de esta figura y también lo que ha sido el tema de la extensión vía Tribunal Supremo de Justicia. En la parte anterior conversábamos con otro jurista que nos señalaba que esto era al margen de lo que establece el marco legal. ¿Cómo lo interpreta lo que se establece en estos artículos y la forma como se ha venido ejecutando entonces la extensión del decreto que ya lleva 2 años? Es muy importante advertirle a los televidentes que no son conocedores profundos del derecho constitucional, que en Venezuela hay una situación de una Asamblea Nacional que está cometiendo desacato desde hace ya 2 años. En este contexto se produce una omisión legislativa, es decir, el Parlamento venezolano, por su propia conducta, por su propia responsabilidad, deja de producir actos válidos debido a que no acata sentencias judiciales. Una vez que se concreta esta situación, la Constitución tiene un mecanismo claramente establecido en su articulado para resolver ese problema y se llama omisión legislativa, artículo 336, numeral 7 de la Carta Magna. ¿En qué consiste este mecanismo para resolver el conflicto? Bueno, que cuando el Parlamento comete esa omisión legislativa, deja de legislar porque se ha autoinhabilitado, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien establece lineamientos para corregir esa omisión. Si no da aprobación a decretos de emergencia económica que son requeridos por el país, entonces se pronuncia la Sala Constitucional. Si usted revisa el artículo que yo menciono, 336, numeral 7, verá que textualmente la Carta Magna fija esa solución en los términos de corrección, establecer corrección mediante esos lineamientos. Sin embargo, el tema de lo que ha sido el desacato, que es, en general, la palabra desacato no aparece dentro del marco legislativo según los parlamentarios de la Asamblea Nacional, de esta nueva composición que ha sido instalada desde 2016, ha sido una figura que según también parte de la oposición y de estos sectores políticos han dicho, ha sido utilizada como retaliación política, más que propiamente una respuesta legislativa a una situación. ¿Cómo se interpreta también este tema del desacato del Parlamento y la justificación que nos ha llevado a esta situación, toda vez que es un tema que trastoca la utilización del decreto de estado de excepción? Evidentemente que plantearle a la ciudadanía que la palabra desacato no aparece en la Constitución pudiera ser una interpretación incompleta de la Carta Magna que lleve al ciudadano a un error. La realidad es que en nuestro ordenamiento jurídico hay un poder judicial que dicta sentencias y que esas sentencias tienen que ser acatadas, obedecidas. Entonces, la figura del desacato aparece en la Constitución en el sentido de que cualquier desobediencia a ese poder judicial, que de acuerdo al artículo 335 de la Carta Magna tiene que ser obedecido obligatoriamente, esa desobediencia lleva a la institución legislativa a una situación de ilegalidad generada, producida por su propia conducta. Y en resumidas cuentas, el país no se puede detener, no puede dejar de aprobar un presupuesto, no puede dejar de aprobar decretos de una situación extraordinaria porque un parlamento sea parte de la legalidad. Y por eso está la figura de omisión legislativa, mediante la cual la Sala Constitucional tiene potestad de máximo rango para resolver esa situación y fijar lineamientos de corrección, como por ejemplo esa aprobación jurídica, una aprobación jurídica al decreto de emergencia económica, porque mientras existan situaciones que ameriten, situaciones de hecho, fácticas, crisis económica, que todo el mundo reconoce. Y que incluso se habla de guerra económica, es un término que jurídicamente pudiésemos establecer. El término de guerra económica se asocia estrechamente con la emergencia económica. Todo el país sabe de la inflación, de los sobreprecios,
del acaparamiento, de la especulación. Las circunstancias que le dan causa, que le dan sentido, razón a esta medida extraordinaria existen. Y mientras existen las causas hay que tomar correctivos. Y el correctivo lo da la Constitución con este decreto de emergencia económica y el Ejecutivo lo está atendiendo. Por eso, si el Parlamento sigue en situación de desacato, no desarrolla los correctivos necesarios para volver a la normalidad, a la legalidad, entonces el TCJ, por la vía que le da la Carta Magna, seguirá resolviendo esta situación. También hablamos acerca en la parte anterior del espacio del alcance que ha dado, las facultades que este decreto ha dado al Ejecutivo Nacional, que en algunos casos sobrepasa lo que son los derechos económicos o lo que tiene que ver con precisamente la vinculación hacia el área económica, llevando algunas atribuciones al tema político. ¿Cómo evalúan también ese tema de lo que son las atribuciones que se ha brindado al Ejecutivo a través de el decreto de estado de excepción y emergencia económica y que hemos visto que ha ido modificándose a medida que se ha ido prorrogando el decreto? Yo creo que no hay evidencias concretas de que este decreto tenga un propósito político. Creo que es un decreto que de forma muy estricta obedece a una problemática económica y siendo de enorme gravedad la problemática económica, se requiere una herramienta de enorme fuerza como este decreto. No hay un proceso de expropiaciones o cierres de empresas que se haya exacerbado en Venezuela en los últimos 2 años. Eso no ha aparecido en la opinión pública, no existe. Lo que sí hay es una serie de medidas económicas que tratan de alguna manera de compensar el poder adquisitivo de la clase trabajadora frente a sobreprecios, a inflación inducida, porque se ha utilizado de parte de la empresa privada que pudiera tener una agenda política electoral, se ha alegado que la estructura de costos es lo que motiva a la inflación y el sobreprecio, pero realmente, si usted observa cómo sube el dólar paralelo, los precios en bolívares van mucho más rápido que ese fulano dólar paralelo que se invoca como justificación. Ya para finalizar rápidamente, estamos en un proceso constituyente del cual va a nacer una nueva Carta Magna. ¿Considera que esta figura del decreto de estado de excepción y emergencia económica debe mantenerse tal como está o debe sufrir algún tipo de modificación? Todo esto en el marco de este debate que se va a hacer de esos 350 artículos que tiene nuestra Constitución en este momento. Efectivamente, tenemos una Asamblea Constituyente que en un tiempo de 2 años, contados a partir de su elección, debe presentarle al país un proyecto de Constitución que debe ser aprobado por el voto del pueblo. Valga la advertencia, no es que la Constituyente por sí misma aprueba la Constitución, es por el voto del pueblo. Y sí creo que deben reforzarse las herramientas económicas del Ejecutivo Nacional para defenderse de la crisis, de esa guerra económica que en términos jurídicos se conoce como emergencia económica, de modo pues que tengo confianza en que ese proyecto que se presentará a la opinión pública y para el referéndum va a atender estas necesidades. Y ojalá que el Parlamento opositor vuelva a una situación de legalidad y que engavete esa agenda política de confrontación permanente con fines electorales y vuelva a ser un Parlamento que realmente genere leyes constitucionales para el bien de todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias. Jesús Gracias. Silva, doctor en Derecho Constitucional con nosotros en Reporte Estelar, conversando sobre el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Se nos ha acabado el tiempo esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por participar con la etiqueta Reporte.